San Francisco de Paula, vida ilustrada. Capítulo 6. El exilio continúa. Francisco se queda en la corte. Ana, primogénita de Luis XI, esposa de Pedro de Beaujeu, quería que el buen hombre se quedase en la corte. Tenía necesidad de las oraciones y de los consejos del venerado ermitaño, ahora que el horizonte de Francia se veía amenazado por los rayos de siniestras guerras. De hecho, la princesa, en su obra de gobernar, encontró la hostilidad de su primo Luis de Orleans, pretendiente al trono, que soliviantó a la nobleza. Ana supo afrontar la situación yendo contra los rebeldes e invadió Bretaña una vez ganada la batalla de San Albino en 1488. El general en jefe fue Temuil y el joven monarca Carlos VII participó también. Antes de comenzar la empresa, quiso confiar a Francisco el éxito de la guerra. «Ten ánimo y confía en el Señor, porque hasta ahora no ha quedado confundido quien ha esperado en él», le aseguró el santo junto con su oración. Después de esta profecía y la victoria contra Bretaña, la veneración del rey y de su hermana hacia el buen hombre fue en aumento. La regente Ana recurrió todavía al santo para que le consiguiese del cielo un heredero. El ermitaño la confortó diciendo: «Señora, no os angustiéis por esto. Antes de que yo deje Francia tendréis lo que deseáis». Un año después nacía Carlos, conde de Clermont, y luego una niña que llegó a ser duquesa de Montpensier. En reconocimiento, la soberana edificó en 1493 el convento de Gien al sur de Orleans, a donde Francisco mandó al padre Bernardino de Otranto. Más tarde, después de la muerte del santo, será la primera en pedir la canonización y trabajar con todas sus fuerzas para conseguirla. Para que la paz volviera a las tierras de Francia y evitar el odio entre los nobles vencidos y vencedores, Francisco propuso el matrimonio entre Carlos VIII y Ana de Bretaña, de forma que esta región se uniría a la corona de Francia. Celebrada la boda, la pareja real se trasladó a Montils para manifestar personalmente al santo las más efusivas gracias por la sabiduría que demostró al sugerir el matrimonio, y le rogaron fuera el padrino de todos los hijos que tuviera. Escribió el padre Bordelot: «Francia debe a Francisco de Paula el beneficio conseguido de la unión existente con Bretaña. Al santo de Paula nuestros reyes son deudores de esa provincia, una de las más nobles y hermosas. A San Francisco de Paula debe Bretaña la gloria de pertenecer a la corona de los reyes de Francia». Protección de los soberanos. La afectuosa protección de los soberanos hacia el buen hombre fue decisiva para patrocinar el reconocimiento oficial y el consolidamiento expansivo de la joven orden. En nombre de Carlos VIII, el 19 de marzo de 1485, la regente, con cartas de patente, legislaba la posesión de la modesta residencia situada en los límites del castillo de Plessis, que Francisco había obtenido oralmente del difunto monarca Luis XI. Paralelamente, el rey interponía sus buenas relaciones con el nuevo Papa Inocencio VIII para hacer confirmar todos los privilegios que su predecesor Sixto IV había concedido a la congregación de frailes ermitaños. A la confirmación pontífica siguió el reconocimiento por parte de la autoridad religiosa y civil de Francia. Ruega el rey a los arzobispos y obispos y a otras autoridades eclesiásticas acojan y hagan benignamente a acoger a los suplicantes y a sus sucesores, permitiéndoles aceptar los lugares, oratorios y ermitorios que les fueran dados al presente y en lo porvenir para el servicio divino. El rey declara además que toma a estos religiosos bajo protección a fin de que puedan con más facilidad, seguridad y soseguir servir a Dios nuestro Creador. Con estas cartas publicadas el 18 de abril de 1488,
el rey acogía las peticiones del querido y amado hermano Francisco de Paula. Expansión de la congregación. La fama de vida austera, de santidad prodigiosa del ermitaño de Paula, sirvió para conseguir nuevos y numerosos discípulos en Francia. Recordemos los nombres del padre Genaro Lionet, más tarde elegido superior de la orden, del padre Juan Abundance, eminente religioso que se prodigó intensamente por la difusión de la primera y segunda orden en España, del padre Santiago Lespervier, que fue secretario del santo, del padre Francisco Binet, antes sacerdote benedictino, gran colaborador en la composición de la regla de la nueva orden, de la que fue 3 veces superior general. El progresivo aumento de discípulos hacía insuficiente e inadecuado el pequeño convento junto al castillo de Plessis y la cercanía de la corte, donde el brillo y las fiestas eran frecuentes, contrastaba con la austera y penitente vida de los frailes. El mismo Carlos VIII permitió a Francisco construir un convento, siempre y cuando no estuviese lejos de palacio. Dio para ello disposiciones pertinentes, un convento con dormitorios, claustro y jardín y todo lo que fuese necesario para la vida monástica. Este surgió cercano al castillo en una localidad llamada Montils. También pensó el rey Carlos, con delicados sentimientos, edificar una iglesia en el castillo de Ambos, sobre el mismo sitio donde el joven príncipe se había encontrado con el santo ermitaño de Calabria. Otros conventos habían surgido por la munificencia de los nobles y de las gentes, entre ellos el de Frejus y el de Nigueón. Otros se abrirían viviendo el santo fundador, no solo en Francia, sino también en España, en Italia y en Alemania. En España fue célebre el de Málaga, erigido por el agradecimiento de Fernando el Católico. El rey Fernando, después de 3 meses de duro asedio a la ciudad de Málaga, para expulsar a los moros que resistían con inusitado valor, estaba decidido a desistir. El santo envió al padre Bernardino de Cropalati y al padre Santiago Lespervier al campamento del monarca para exhortarlo a continuar la lucha, asegurándole el triunfo de sus ejércitos. En efecto, 3 días después del mensaje de Francisco, Fernando inesperadamente tomó la plaza. Agradecido al santo y a sus ermitaños, les regaló una pequeña propiedad donde ellos edificaron un reducido convento en el que veneraban la imagen de la Virgen que el rey les había regalado, imagen que él recibió de Maximiliano de Austria y que llevaba siempre consigo en los viajes y batallas. Aquella Virgen fue conocida desde entonces como Virgen de la Victoria, y a los mínimos en España se les conocía como los frailes victorios. En Alemania, el emperador Maximiliano de Austria había tenido noticias del gran bien que Francisco había obrado en el país vecino. Escribió personalmente al santo instándole a edificar algún convento de su orden en el imperio. En el año 1497, unos cuantos religiosos bajo la dirección del padre Dionisio Barbier fueron enviados por el santo a Alemania y fundaron 3 conventos, en Cramont, Wartenburgo y Fristrist. Carlos VIII contra el reino de Nápoles. La regencia de la princesa Ana terminó cuando el hermano Carlos llegó a la mayoría de edad. Joven de edad y sin experiencia, Carlos VIII se lanzó a una guerra relámpago contra el reino de Nápoles, sobre el que reclamaba, según su parecer, justos derechos. Con un ejército de 50.000 hombres atravesó los Alpes y cruzó la península sin encontrar resistencia alguna. Llegó a Nápoles, que conquistó el 22 de febrero de 1495. Apenas había gozado la embriaguez de la conquista, que debió batirse en retirada precipitadamente, porque entre los estados italianos centro-meridionales con otros extranjeros en contra de Francia, en Fornovo, cerca de Parma, las tropas confederadas cerraron el paso a Carlos y a su ejército en retirada. Aquí interviene el patrocinio del amigo ermitaño que, habiendo conocido por divina iluminación cuanto estaba sucediendo en Fornovo, se recogió en oración con sus frailes.
En un momento determinado se levantó de tierra, radiante el rostro, e invitó a dar gracias al Señor por haber pasado el peligro en que se encontraba el rey. De hecho, en aquel mismo instante, Carlos, sin pensar en el peligro, se había lanzado contra el cerco y, rompiéndolo, había emprendido el camino de Francia. Fue corto su reinado y su vida tronchada a la edad de 28 años por un accidente. Murió el 7 de abril de 1498 al dar con la frente violentamente contra un arquetribe mientras jugaba. El recuerdo del generoso protector de su congregación suscitó en el ánimo del ermitaño viva conmoción, moderada por el pensamiento del saber que había muerto en paz con Dios y con la invocación de la Virgen. Fue asistido por su confesor, el obispo Angers. Juana de Valois. A Carlos VIII, muerto sin descendencia, sucedió en el trono de Francia el duque de Orleans, que tomó el nombre de Luis XII. El rey de Francia no recuerda las ofensas hechas al duque de Orleans. Con estas palabras pronunciadas en el acto de su coronación, Luis XII tranquilizó, atrayéndose la estima de todos, a aquellos que tenían miedo de una dura política de represión en respuesta a su derrota en la guerra de Bretaña. Las responsabilidades del gobierno habían mitigado su carácter, decidiéndose por una acción pacífica y una benévola comprensión de sus súbditos. No fue, sin embargo, tan benévolo en el comportamiento con su esposa Juana de Valois, hija de Luis XI. La había casado en contra de su voluntad por disposición de su padre, sin contar con el amor del duque. Tanto es así que un día el rey llegó a amenazarlo. Si el duque de Orleans no va a visitar a su esposa a Liniers, lo hago tirar al mar, y de él se sabrá menos que del último de mis súbditos. Una vez que subió al trono, quiso que el Papa anulara su matrimonio por defecto de libre consentimiento y jurando no haber consumado el matrimonio. La evidencia de las pruebas le dio la razón. La comisión jurídica formada para esta ocasión por el Papa Alejandro VI reconoció realmente nulo su matrimonio con Juana, dando a cada uno su propia libertad. La piadosa princesa, afrentada y humillada durante el proceso para la declaración de nulidad, se acercaba a encontrar a Francisco en su convento de Plessis. Cada día se gozaba con la conversación espiritual de Francisco acerca del desprecio del mundo y la vanidad, sobre la paz y felicidad del alma recogida en Dios y el deseo de los bienes celestiales. Así que llegó a la ciudad de Burgos, que el rey le había regalado con el condado de Berry, se dedicó a un intenso apostolado de caridad hacia el prójimo. Fundó la Orden de la Anunciación y fue de las primeras en inscribirse en la Tercera Orden de los Mínimos, que en aquel tiempo había fundado el santo. Bajo la guía espiritual de San Francisco, Juana de Valois murió en concepto de santidad el 4 de febrero de 1505. Pío XII la propuso como modelo de virtud heroica, elevándola al honor de los altares el 28 de mayo de 1950. Preparando el regreso. Después de la prematura muerte de Carlos VIII, pensó Francisco que su misión en Francia había terminado. Ardiente era el deseo de volver a abrazar a sus hijos espirituales de Calabria, de ver antes de morir sus montes y el mar azul de Paula, donde hubiera querido cerrar su peregrinación terrena. Envió al padre Binet a la corte para pedir un salvoconducto. El nuevo rey, para quien el santo debía ser poco conocido, dio el permiso. Estaba ya Francisco en camino cuando de improviso le alcanzó una orden del rey en la que revocaba el salvoconducto y lo reclamaba en la corte. Tuvo Luis XII el temor de perder al más valioso protector cuando el cardenal Jorge de Ambos, primer ministro y otros altos dignatarios, le dijeron quién era Francisco de Paula y qué bendiciones de Dios había alcanzado para la nación, que se encontraba ante una alma excepcional, el alma de un santo. Pudo comprenderlo Luis XII cuando unos días después fue a visitarlo al convento de Montils. Salió de la entrevista con los ojos llenos de llanto y reconoció que jamás hubiera pensado encontrar en la tierra a un hombre tan santo.
Os aseguro, dijo, que me ha dicho cosas que solo yo y Dios conocíamos. El encuentro había dejado en el ánimo del rey una profunda veneración por el santo y una gran admiración por la orden por él fundada. Siguiendo el ejemplo de mis predecesores, me declaro soberano, fundador, protector y custodio de dicha orden, por el singular amor y ferviente devoción que sentimos hacia la austeridad de la regla en que vive el hermano Francisco y sus religiosos. En este clima de estima y afecto, el santo se preocupó de dar asiento jurídico definitivo a la triple familia religiosa por él fundada, obteniendo de los papas que se sucedieron en la cátedra de Roma el reconocimiento canónico de la nueva regla, que incluía la abstinencia cuaresmal perpetua, sancionada con voto solemne. Conseguía así el ardiente deseo de su corazón.